En esta oportunidad vamos a hacer una losa maciza, pero sin vigas. Para el caso de las losas macizas sin vigas, normalmente tenemos una plantilla que nos facilita el trabajo, la cual luego podemos editar si en algún momento queremos un modelo más específico, pero vamos a usar esa como una medida rápida de trabajo. Y vamos a tomar las unidades que tenemos especificadas en este caso por facilidad también. Al abrirnos la plantilla de configuraciones de los ejes, esta primera ventana, pues básicamente lo que vamos a configurar, el número de ejes que tenemos y las separaciones cuando son equidistantes. En clases anteriores ya hemos visto cómo se pueden configurar los ejes de una mejor manera, o por lo menos crear distancias disparejas entre ellos o diferentes. Vamos a suponer que yo voy a tomar un caso sencillo y lo voy a configurar de esta manera. Incluso vamos a poner en una cantidad de ejes en una dirección que tenga menos cantidades de ejes en uno de los lados para hacerlo un poco diferente. Aquí también le puedo configurar el número de pisos. Para este caso, por simplicidad, yo le voy a poner un solo nivel y de 3 metros de altura. Y voy a escoger la plantilla Flap Slab. Flap Slab es una plantilla que el programa me proporciona con las losas macizas sin vigas. O sea, aquí no incluye vigas. Tiene también este recuadro interior, que es lo que conocemos como un drop panel o un ábaco de losa. Eso lo que representa es el engruesamiento de la losa en unos puntos claves donde la columna pudiera generar punzonamiento en la losa. Si yo no quisiera que estuviera ese engruesamiento de losa, pues yo después que lo hago, lo borro. O sea, ellos se pueden borrar. La cosa es que borrarlos, pues a veces puede luego necesitarlos, ¿no? No obstante, yo pudiera también hacer la estructura por medio de sus ejes normales y dibujar toda la losa, pero en ese caso sin usar vigas. Esa es la única diferencia. O si uso vigas porque alguna cosa del dibujo quisiera tomarla, pues luego las puedo borrar también. Así que, pero yo por facilidad voy a usar esta opción. No obstante, vean que la de al lado también se llama Flap Slab, porque básicamente es una losa maciza, sin vigas, solo que aquí dice que incluyeron vigas solamente en el perímetro, o sea, estas vigas perimetrales. Si yo usara este caso, pues como tengo vigas perimetrales, me dice que sería necesario para chequear el punzonado, lo preferible, o sea, lo que no es obligante, pero es preferible, que tengamos una losa con el ábaco de losa o el drop panel. Porque si yo no tengo vigas, necesariamente el cortante se acumula y pudiera hacer que la losa falle por punzonado. O sea, la columna rompa la losa, la perfore y se daña el sistema estructural. Entonces, por eso es que cuando no tengo vigas, siempre me presenta en toda la columna al menos un engruesamiento en el sector cercano. Ahora, darle clic a esa plantilla, pues me aparece la configuración de los parámetros para utilizar ese sistema estructural. Lo primero que me pregunta es, mira, tú quieres que esta estructura tenga voladizos. O sea, si usted quisiera que la estructura tenga voladizos, aquí usted le puede indicar. Supóngase que yo quiero en dirección de X dejar un voladizo de 1 metro de un lado y del otro de 80 centímetros. Pues bueno, lo indico allí y listo. Y en Y, pues el que yo quiera indicar también. Ahora, luego me pregunta para el sistema estructural, ¿cuál es el espesor de la losa? Aquí me está dando un espesor de unos 200 milímetros. Yo lo puedo dejar para trabajar este caso. Luego me dice cuál sería el tamaño de mi columna. La columna que me va a plantear no es rectangular, sino cuadrada. Esta es una plantilla, ¿sí? Tiene estos parámetros. No tiene para yo colocarle dimensiones a mi columna las que yo prefiera, sino las que él me está indicando. Si en algún caso yo no las quiero que sean cuadradas perfectas, pues yo puedo luego editar las columnas y colocar columnas rectangulares o columnas redondas. Entonces, bueno, voy a dejar esa opción. Además, voy a dejar también marcada la sección que dice que va a considerar rígida la intersección entre la losa y la columna. Ahora, ¿cómo van a ser categorizados los diafragmas? Rígidos, semirrígidos o no lleva diafragma. Yo en este caso, como una losa en concreto, voy a utilizar la opción rígida. Luego me dice, oye, ese drop panel o ese ábaco de losa, ese engruesamiento en el sector de la columna, ¿qué tamaño va a tener? Por supuesto que es cuadrado, pero ¿qué tamaño vas a tomar? Entonces usted le puede marcar aquí el tamaño. Supóngale que yo le digo, mira, 2 metros va a tener. Entonces, bueno, él va a tomar esa dimensión. ¿Y qué espesor va a tener? Ahora, el espesor del ábaco siempre es mayor que la losa, ¿sí? Básicamente, cuando yo tengo una losa, lo que intento es engruesar la zona que tiene la ubicación de mi columna para que la losa la columna, perdón, no perfore la losa. O sea, le doy un mayor engruesamiento en ese sector. Ahora, el drop panel básicamente no se mide desde aquí hasta aquí, no.
De hecho, el dibujo no lo hace así, ¿no? Porque asume que es así, pero realmente no es de esa manera. El drop panel, y voy a hacerlo con color verde, es básicamente este elemento y luego la losa es este elemento, ¿sí? Así es que es la losa. Básicamente esa es la losa. Este es el espesor de los paneles. Entonces, cuando luego yo le coloque la columna, ella va a venir es aquí. Así que se configura realmente. Entonces, para que yo pueda tener básicamente la dimensión correcta, el espesor de mi losa es este, ¿sí? Estos 200 milímetros de aquí a aquí. Pero este espesor, que bueno, lo tapé un poquito aquí, que en el drop panel, que es 350, es desde aquí, desde el tope superior a la parte de abajo. Si yo le colocara 200 milímetros, pues quedaría el mismo espesor que la losa. No se notaría, no sería realmente un engruesamiento de losa. Entonces sépase que hay que sumarle lo que yo quiero que él salga en este saliente, que es lo que lo hace notar. Tengo que sumarle el espesor de la losa, ¿sí? Bueno, dicho eso, voy a dejar este espesor que me trajo por defecto. No voy a utilizar en este caso losas postensionadas, una losa de concreto armado convencional. Y voy a colocar las cargas muertas y carga viva. El programa de una vez me las indica aquí. O sea, si yo quiero trabajar de este modo, ¿no? Por supuesto. Entonces, supóngale que yo le coloco, bueno, mira, vamos a tener una carga muerta de 2 kN y 3.5 de carga, o 300 kilos por metro cuadrado, o 3 kN por metro cuadrado, y listo. Y la base del edificio la voy a colocar como si fuese empotrada en esta opción. Le digo OK, y ya luego le digo OK, y la estructura me aparece en pantalla. Básicamente miren cómo lo configuró. Me le dio el engruesamiento, perdón, el metro de voladizo. Ah, bueno, de este lado, ven, de este lado, aquí la coordenada en X, va a aparecer aquí. La coordenada en X o aquí, vean que es menos 1. Menos 1 quiere decir que estoy teniendo básicamente un voladizo desde el origen, que es este, que es 0, hasta aquí menos 1 metro, y aquí le va sumando los 80 que normalmente me fue dando. Aquí yo tengo 4, 4 y 4 son 12, más este adicional me da entonces 12.8, pues le coloqué 0.8 de un lado de voladizo, ¿sí? Entonces, bueno, y aquí está el panel que se ve aquí, no sé si aquí se puede ver mejor en el 3D. Vean cómo aparece, aquí se ve el drop panel en las losas, que si le doy una vuelta un poco, allí se ve, a ver, voy a tratar de ponerlo como más alineadito, ajá, columna con columna, vean que se ve el engruesamiento del drop panel, porque el drop panel es una pieza que viene desde aquí, a lo que les digo, por qué el espesor tiene que verse de esa manera. Bueno, está su columna, está todo, ¿sí? Bueno, el programa en esta opción, pues también me pone de una vez los strips. Él calcula los strips en automático y puedo editarlos, ¿no? Yo puedo cambiar las dimensiones de los strips. Él hace un acoplamiento de strip por defecto, que si yo quisiera ver cuáles serían ese ancho de strip visualmente, lo activo y puedo ver que encajan perfectamente en las dos direcciones. Ahora, las definiciones de esas secciones y materiales pues los hacen por defecto. Pueden cambiarlos y editarlos si en algún momento también lo desean. El drop panel, ese engruesamiento es el que me dice como drop 1. Me lo da pues, con los materiales por defecto, como una losa delgada y el espesor que me estaba especificando. También se genera por defecto la losa plan, que básicamente recuerdan que es una copia siempre de la slab, pero en opción membrana, que no es el caso que voy a usar porque es el caso que no van a analizar con análisis sísmico, pero el slab sí es la que estaba usando, que es la de 200 milímetros en condición normal, Sheldon. Y por último un Steve siempre lo genera también por defecto para generar la superficie de como si tuviéramos el caso de un espesor macizo de columna como tal. Entonces, bueno, luego también tengo las columnas, como les dije, yo tengo unas columnas que el programa genera por defecto, que son las columnas que está tomando, ¿sí? Aquí si quieren visualizarla, pues también le podemos decir que nos dé la parte de elementos asignados frame, su sección. Debería haber estado en esta ventana. Ahí está, la column col 1. Entonces ya puedo venir a buscar la columna y
y básicamente es esta la columna que está asignada, 300% con esta distribución de acero. Si yo no quiero esa distribución de acero, porque alguna cosa yo quiero cambiarla, pues se puede cambiar, se puede editar, no necesariamente es esa, ¿sí? Ven aquí un pequeño cambio y ya me cambió la columna. De hecho está en opción de diseño, ¿sí? Prefiero decirle que la haga en opción de chequeo, entonces en esa opción pues ya configura la columna, ¿sí? Bueno, dicho eso, voy a hacer el análisis, la corrida. Para eso el programa ya generó las combinaciones de carga viva y carga muerta por defecto. Ven que las configura automático para calcular el peso propio. Y voy a crear las combinaciones por defecto para elementos de concreto, ¿sí? Incluso lo puedo decir también que para losas de concreto y que sean editables. Me va a dar las 4 combinaciones por defecto. Las de grado límite último para la estructura, que le aplica los factores de mayoración. Y luego está la opción, la combinación de carga para losas, que se están viendo. Y aquí se puede apreciar también los mismos factores de mayoración de carga que manda el reglamento. Por defecto estamos usando el ACI 318-2019. Entonces, bueno, ya teniendo eso configurado, vamos entonces a decirle que haga el diseño de la estructura. Vamos a analizar, chequear el modelo. Ya ven, por defecto todo prácticamente salió en la plantilla. Y entonces ahora le podemos, ya hizo el diseño, ya hizo la revisión. Podríamos ver qué mallado nos está ofreciendo. El mallado mínimo de 1,25 m. Podría decirle, bueno, está bien, usa eso. O usa un mallado más pequeño. Si me interesa un mallado más pequeño de medio metro, pues yo lo puedo ajustar también. Y bueno, ya ahí le podemos decir, haz el análisis. Vamos a decirle qué casos va a correr. Aquí tal vez no hace falta correr el caso modal por ahora. Entonces lo podemos desactivar y hacer una corrida. Llamamos a esto losa sin viga. Lo reemplazamos y hacemos la corrida. Así se hace rápidamente un diseño de una estructura sin vigas. Ahora, pues bueno, hay ciertos criterios para predimensionar las losas, para hacer todo eso. Me voy a crear con esta vista. Miren cómo genera la deformada. Yo puedo decirle en esta opción, para buscar el combo que me interese revisar, mirar por contorno de colores, tal cual como hemos visto en losas con vigas. Es lo mismo. O sea, en la parte de revisión no hay diferencia y en la opción de diseño tampoco. Nosotros buscamos las preferencias de diseño y decimos los fees que vamos a aplicar, las barras que queremos usar, el recubrimiento que queremos aplicar y nosotros ya luego le decimos OK con el reglamento que queramos diseñar la estructura. Aquí también podemos revisar las combinaciones que pretendemos usar. En este caso, para estados límites de diseño, tomó las de losa, ¿ven? La que dice UD SLB. SLB quiere decir slab. Entonces son el diseño de combinación de carga que se utilizó para losas y entonces es el que está tomando. Para los elementos, el diseño que utilizó para la estructura, las columnas de viga, vean que tomó el que dice CON. El que dice CON quiere decir estructuras de concreto. Entonces, por eso que creó los dos diseños. Bueno, ya aquí luego le puedo decir, haz el diseño. Me va a preguntar cuál piso va a diseñar. Claro, lo único que tengo, haz ese diseño. Y hace el diseño de los strips, ¿sí? Como hemos visto el diseño por strip. Tal cual con strip, de hecho los strips ya estaban hechos. Entonces, fácilmente puedo apreciar que el programa me dio el diseño de los strips. Si yo quisiera configurar este diseño, vengo aquí a Display Flexion Design y configuro mi diseño como hicimos una losa de concreto armado convencional. Decirle, mira, quiero hacerlo por área o dámelo con esta barra y busco una barra que yo quiera trabajar. Supóngase del 12 y del 16. Le digo aplicar y entonces él me da el diseño y me dice, bueno, mira, en esta zona, si tú ves el panel, de que aquí me dice 10 barras del 12. Aquí abajo me dice usarás una barra del 16. Sabemos que por detallamiento, muchos reglamentos no permiten que yo coloque una barra de 16 en un ancho de un strip de 1,5 m. Ahí coloco un strip de 1,25 m. De lado y de lado, desde el centro, 1,25 m de lado y lado. O sea, el strip tiene 1,5 m de ancho. En 1,5 m yo no puedo colocar una sola barra del 16, eso es totalmente prohibido. O sea, sería insuficiente por detallamiento. Pero eso hay que cotejarlo versus el reglamento y luego adaptarlo. Recuerden que podemos cambiar eso. Entonces, pero así ya podemos obtener el diseño de una losa flap slab. Importante en esta losa, chequear el punzonado. ¿Por qué? Porque no tengo vigas. Sí que es clave hacerlo. Recuerdan, aquí tenemos la opción para el diseño de punzonados. Display Pushing Check.
para que nos muestre el punzonado. Luego podemos buscar cuál es el punzonado más crítico. En las esquinas no aplica, no lo calcula porque es insuficiente para el sector, el área de punzonado que tiene. Entonces, normalmente el más crítico se tendría que hacer aquí. Pero realmente aquí es menor la carga que cae. Bueno, póngale que tomo esta opción y reviso el reporte de punzonado. El reporte de punzonado me da tal cual como el anterior, solo que aquí incluye dos versiones. Uno, el que corresponde a la columna, está chequeando la columna con el elemento de losa que allí está engruesado, ¿sí? El elemento de losa allí tiene un espesor mayor. ¿Cuánto dijimos? Tiene 350 milímetros. Aquí lo muestra, porque lo que me está restando es el espesor de la barra que yo escogí, ¿sí? Vean, yo escogí, vamos a calcularlo aquí para que se vea mi calculadora. Yo escogí una barra del 16 y dejé el recubrimiento de 15 milímetros que estaba por defecto. O sea, más 15. Eso da 31. Si yo coloco ahora el espesor que yo había puesto en el drop panel de 350 menos 16 menos 15, me da 319, que es lo que me muestra aquí. Luego hace un chequeo ahora en el drop panel, básicamente el drop panel, este es el drop panel, digamos más chiquito, versus el espesor de losa. Vean que el espesor de losa aquí es más pequeño. ¿Por qué? Porque la losa tiene 20 centímetros y le está restando los mismos 16 menos 19. Menos 169. O sea, lo que está chequeando aquí. El drop panel versus básicamente el espesor de punzonado. Lo que importa, muy importante aquí para que esto cumpla, por supuesto todos los datos, pero el resumen interesante es que sea menor que 1 el ratio final. ¿Sí? Eso es lo que interesa. Que no es más que el diseño de demanda que tenemos versus la capacidad del hormigón. Entonces aquí básicamente no se cuenta con el acero. Vean que el ratio en relación al refuerzo está despreciado, ¿sí? Esto normalmente se mantiene así. Se puede poner activo, pero normalmente uno lo desprecia. Y le decimos que al despreciarlo, pues solamente conquemos con la capacidad de corte del concreto, porque se diseña normalmente que el concreto sea el que soporte el corte. Y aquí me dice, bueno, que está trabajando básicamente el punzonado de la columna versus el drop panel a un casi 40%. Y el drop panel a la losa está a un 23%. Entonces ya con esto puedo decir, mira, si cumple mi diseño de la estructura. Y hasta aquí el ejemplo de cómo se puede modelar básicamente una estructura de losa sin el componente de las vigas. Gracias.